tengan todos día. Ese día toca a nuestro grupo desarrollar el tema de la tuberculosis relacionado a las enfermedades que se pueden adquirir dentro de los lugares de trabajo. Como primer punto, comenzaremos desarrollando el concepto de qué es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad causada principalmente por el Mycobacterium tuberculosis. Es una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Es curable y prevenible, es de mencionarlo, pero se calcula normalmente que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente, es decir, esas personas están infectadas con el bacilo, en este caso la bacteria mencionada, pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. Las personas infectadas con el bacilo normalmente tienen a lo largo de la vida un riesgo de enfermar de tuberculosis alrededor de un 10%. Sin embargo, este riesgo es mucho mayor para aquellas personas cuyo sistema inmunitario se ha dañado. Estamos hablando en los casos de infección por VIH, malnutrición, diabetes, consumo de tabaco. Cuando la forma activa de la enfermedad se presenta, los síntomas más frecuentes son tos, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, etcétera. Pueden ser leves durante muchos meses. Sin mencionar que como resultado de esto, en ocasiones los pacientes tardan en buscar atención médica y por ende transmiten la bacteria a otras personas. Pues a lo largo de un año un enfermo de tuberculosis puede infectar a unos 10 o 15 personas por contacto estrecho. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? En el caso de la tuberculosis, las bacterias se transmiten a una persona por el aire. Estas bacterias se liberan causando esta enfermedad en los pulmones o en la garganta. Tose, estornuda o cuando una persona está cantando, que serían los gestos más comunes que nosotros desarrollamos. Las personas que se encuentran cerca de estas pueden inhalar esas bacterias y a su vez infectarse. En varias ocasiones las personas pueden confundir el hecho de esta transmisión de la tuberculosis con pequeños actos como puede ser el darle la mano a alguien, compartir algún alimento o una bebida, tocar ropa, compartir cepillo de dientes o besarse, lo cual hay que aclarar no son acciones que puedan transmitir la tuberculosis. ¿Cómo se diagnostica la tuberculosis? Principalmente por la sospecha de la enfermedad y si se confirma en un laboratorio, este se da mediante una prueba específica que se llama baciloscopía, que es el método pues más fácil y más accesible que se tiene, que prácticamente consiste en obtener una muestra, lo que normalmente podemos conocer como flema o gargajo o esputo, de la persona que se al momento que acude a una consulta médica. Se puede complementar utilizando radiografías torácicas para determinar la extensión del daño por la enfermedad causada al paciente, ¿verdad? Sin embargo, el mejor estudio de laboratorio que confirma en estos casos es el cultivo de micobacterias. Entre otros, existen métodos de diagnóstico más especializados, los cuales dependerán de la disponibilidad siempre del centro de salud, ¿verdad? Ya que estos diagnósticos son gratuitos
siempre y cuando el paciente presente los síntomas que el médico considere pueden ser sospechas de tuberculosis. Muchas gracias. En todos, buenos días. A continuación les hablaré un poco acerca de lo que son los signos y síntomas de la tuberculosis, como lo conocemos, y como la compañera ya ahondó, ¿verdad? En el tema, pues los síntomas de la tuberculosis dependen en gran manera de la zona o lugar en donde se esté desarrollando las bacterias de esta enfermedad. Y si bien el cuerpo humano puede alojar la bacteria que causa la tuberculosis, eh, es el mismo cuerpo, es el mismo sistema inmunológico que puede prevenir las afecciones. En los casos más comunes en las personas que sufren esta enfermedad, la tuberculosis afecta principalmente a los pulmones, que es donde se desarrolla dicha bacteria. Y a esto se le conoce como tuberculosis pulmonar. Por lo general, el sistema inmunológico evita dicha enfermedad. Sin embargo, los médicos pueden distinguir entre dos tipos o etapas de la tuberculosis. La primera de ellas es lo que es la tuberculosis latente. La tuberculosis latente podríamos decir que este tipo de tuberculosis es la más o es la menos dañina o letal que existe, ya que las personas que la padecen no se sienten mal de salud, tampoco presentan síntomas ni tienen la capacidad para transmitir la tuberculosis a otras personas. Cabe la aclaración de que porque la persona con tuberculosis latente no presente síntomas, no significa que no esté infectado, solo por el hecho de que no decaiga en su salud, ¿verdad? Ya que la bacteria, cabe mencionar, permanece en el organismo de la persona afectada, solo que permanece en un estado conocido como inactiva. Para este tipo de pacientes que padecen de tuberculosis inactiva, es de suma importancia el tratamiento de la misma si se desea que esta enfermedad no se convierta en una enfermedad con características de contagio, o como la que veremos a continuación, que es el segundo tipo o etapa de la tuberculosis, denominada como tuberculosis activa. A diferencia de la tuberculosis latente, la tuberculosis activa es la más agresiva con la salud de la persona que la padece y es la más peligrosa, ya que en la mayoría de los casos es de carácter viral. Cabe mencionar también de que los síntomas de este tipo de tuberculosis se pueden presentar posterior a las primeras semanas de haber adquirido la infección con la bacteria de tuberculosis y en ciertos casos especiales se pueden presentar años después de haber contraído esta enfermedad. Los signos y los síntomas que presentan las personas que padecen, que han contraído lo que es la tuberculosis activa, son los siguientes. Tenemos lo que sería la tos severa, que varía su tiempo de duración desde 3 semanas o incluso más. La, la presencia, perdón, de sangrado al toser, así como los fuertes dolores en el área del pecho o también dolor al respirar o toser. También la disnea, que es la dificultad para respirar. La fatiga física, fiebres demasiado altas, escalofríos, pérdida de peso y de apetito y sudoraciones nocturnas. Este último síntoma de sudoraciones nocturnas, tal como su nombre lo indica, se refiere a una sudoración excesiva en horas nocturnas y esto en respuesta del sistema inmunológico que intenta expulsar lo más que se pueda a las toxinas de la bacteria que están alojados en el cuerpo del paciente y que causan la tuberculosis. Eh, Aquí se muestra una representación de la micobacteria contenida por las células de defensa. En esta representación, los macrófagos que contienen al bacilo, que son los microorganismos o bacterias, dentro de ellos, o mejor dicho, al centro, ¿verdad? Al centro de la imagen, existe poco oxígeno, por lo que la replicación o multiplicación del bacilo es muy lenta, permaneciendo así en un estado, como ya lo vimos anteriormente, denominado latente. Es por esta razón
que las personas con esta condición no presentan signos ni síntomas, puesto que estos, al estar retenidos por los macrófagos, no son capaces de poder afectar de manera considerable o significativa, o de manera visible también, si se le quiere llamar así, la salud exterior del individuo, denominados a estas personas como asintomáticos. Pero estos bacilos, por lo general, cuando salen de este granuloma y el sistema inmune de la persona no es lo suficientemente fuerte o es un sistema débil, se denomina tuberculosis primaria progresiva o tuberculosis activa. A continuación pasará a nuestra compañera Alicia Gabriela con lo que sigue de la exposición. Muchas gracias. Gracias. Tenga buen día, licenciado. Le voy a hablar un poco acerca de los factores de riesgo de la tuberculosis. Como antes mencionado, mis compañeros ya hicieron una breve explicación y pues uno de los factores de riesgo de la tuberculosis sería las infecciones VIH, la baja defensa, también lo que son la diabetes, el hacinamiento que a veces se puede dar, o otras inmunodeficiencias que pueden contraer la enfermedad, ya que a veces uno puede tener una enfermedad y pues eso hace que nuestro sistema inmunológico sea un poco más débil. También otros factores serían los trabajadores de la salud, que ellos se ven constantemente arriesgado a contraer cualquier enfermedad, y también serían los privados de libertad, lo que son las poblaciones migrantes y los ancianos, ya que ellos serían como el sector más vulnerable, por decirlo así, en factores de riesgo. Otro sería también cómo es el contagio y cómo está incluido. La localización de tuberculosis, ya sea pulmonar o no. La característica de la enfermedad puede ser mayor o menor en cantidad según los bacilos, así como lo explicaba el compañero. Puede ser ya sea una persona asintomática que no presenta lo que es la inactividad de la bacteria, y también está la duración y frecuencia del contacto entre la persona sana y la enferma. Porque como lo decía, o sea, esa enfermedad, ya sea por medio de secreciones, ya sea por saliva, se puede contagiar muy fácilmente. También otro factor que influye bastante es las características en el ambiente en que ocurre, porque a veces en ocasiones, por ejemplo, como lo muestra en la imagen, a veces los que son los de salud, pues ellos están constantemente digamos que llega un paciente con algún factor, pues ahí puede estar propenso a ser contagiado. Y las condiciones del expuesto, ya sea si tiene una enfermedad inmunológica o desnutrición o otra cosa más. Hasta aquí. Tengan todos muy buenos días. No sé si se me escucha, yo creo que sí. Pues, a mí me ha correspondido más que todo los datos y estadísticas, ¿verdad? Pero vamos al meollo del asunto. Y que por qué la tuberculosis, bueno, como lo han demostrado otros compañeros, la tuberculosis se ha tomado como riesgo ocupacional debido a que existen muchas variantes, como lo han mencionado, pero el mayor factor es que es totalmente, o sea, la forma de moverse de esta enfermedad es aérea, como lo mencionó nuestra compañera Catherine. Por lo tanto, ya se está accediendo o se está normando y se están haciendo reglamentos como enfermedad y que pueda brindarse ya sea discapacidad temporal o permanente. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora debemos comprender algo. Nosotros como salvadoreños, o bueno, en la mayoría de casos de los salvadoreños,
se empieza a trabajar desde los 18 hasta los 65, ya que hasta esa fecha, hasta esa edad existe la jubilación, ¿verdad? Y puede ser que estos trabajen solos o puede ser que trabajen en equipos, que normalmente la mayoría trabajan en oficinas donde hay mucha saturación, donde hay mucha gente. Entonces, en promedio, comparten con estas otras personas más o menos 7 horas diarias, 35 horas semanales, 140 mensuales, 1.500 horas anuales y 75.460 horas de vida útil laboral. Asimismo, debemos tomar en cuenta, como lo mencioné anteriormente, que es una enfermedad de transmisión aérea. Quiere decir por tos o por alguna de las razones que mencionaron anteriormente mis compañeros, no voy a redundar en eso. También debemos comprender que se toma como una enfermedad de riesgo ocupacional porque en los trabajos o en los lugares de trabajo es donde más contacto tenemos con otras personas ajenas a nuestra familia. Siguiente diapositiva. Había una de datos y estadísticas. Esa. La probabilidad de infectarse depende del grado y del tiempo que se esté en contacto con esta. Quienes sufren más, o por decirlo así, quienes tienen un mayor auge de infección son el personal de salud. ¿Por qué? Porque ellos son los que están más en contacto, ¿verdad? Los lugares donde más se da el contacto con este tipo de enfermedad es en las salas de hospitales, es en las salas de broncoscopias o nebulizaciones, en los servicios, salas de autopsias, laboratorios de microbacterias, entre otros. Entonces, estudios han demostrado que la tuberculosis, ya sea latente o ya sea activa, se da más en el personal de salud, ya que ellos están más en contacto que cualquier otra parte de la población. Y como último, solo como datos, en el año 2015 se diagnosticaron 526 casos de tuberculosis en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Asimismo, se derogaron o se utilizaron $31.446 con 41 centavos en concepto del pago del 75% del monto ingresado al Instituto del Seguro Social. De la totalidad de los casos diagnosticados en dicho instituto, el 10% son adultos mayores de 60 años. Y por último, el promedio de incapacidad que se les atribuye a los enfermos es de 21 días. Ese es el máximo que se ha dado hasta la fecha, ya que en el 2015 fue donde tuvo mayor auge hasta aquí en mi tiempo. Gracias. Turno, compañero Javier. Bueno, voy a hablar sobre lo que es la prevención de la tuberculosis en los lugares de trabajo. En ese sentido, voy a establecer la prevención de las mascarillas, por ejemplo, las pruebas tuberculinas, programa de detención e infección en la tuberculosis, a fin de trabajadores afectados, también las instituciones, radiografía de tórax producidas por transmisión de personas a personas, exámenes médicos, algunas instituciones clínicas que pueden tener las instituciones públicas o privadas, trabajadores atendidos en el seguro, control ambiental en los lugares de trabajo, son como medidas para la prevención de la tuberculosis. Como bien se ha dicho, la tuberculosis
bacteria y también se por transmisión de enfermedad, utilización adecuada de los equipos, la buena alimentación balanceada, práctica de ejercicio, otras situaciones que pueden prevenirse en la cuestión de las medidas de transmisión. También, como vamos a hablar sobre lo que es la base legal, ¿no? Esta enfermedad infecciosa está establecida en el 22, enfermedad de transmisión del Código de Trabajo en el 332. A la vez también voy a citar el artículo 300, también el 314, donde habla lo que es que todo el patrono tiene derecho a exponer las prácticas y medidas adecuadas de seguridad e higiene para proteger la vida y la salud de los trabajadores. También está el artículo 15, que está en el artículo 315 del Código de Trabajo, que todos están obligados a cumplir las normativas primordiales de la seguridad e higiene de los trabajadores. En ese estado, los trabajadores e igual los patronos. También como a la constitucional está el artículo 43 de la Constitución, donde reglamenta que los patronos están obligados a pagar la indemnización y a estar al servicio de los farmacéuticos y demás establecer al trabajador que sufran accidentes de trabajo o otra enfermedad profesional, en el sentido de que toda institución pública o privada o el patrono tiene derecho a darle prevenciones o tener botequines, y esto es en cuestión de la ley, responsabilidad y así de mente. Muchas gracias. Se puede verificar que se grabó Hasta o no. aquí, sí, gracias, compañero. Bueno, hasta aquí llegaría entonces nuestra participación como grupo. Esperamos que haya sido de su agrado, ¿verdad? Y haya quedado todo correctamente claro, ¿verdad? Acerca de este tema tan importante como es la tuberculosis. Eh, Nos despedimos como grupo y que pase un feliz día, licenciado. Muchas gracias. Muchas